El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores y no compromete la opinión de nuestra emisora. Actualidad política con Alexander Ferns. Saludamos a todos los oyentes en América y el mundo. Sean bienvenidos a nuestro programa Actualidad Política. Soy Alexander Ferns, constituyente andino por la República de Colombia, politólogo y periodista con registro único nacional 1236 del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, CNP, seccional Antioquia. Para mí es un placer compartirles opiniones, análisis y comentarios sobre la actualidad política de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el sitio web oficial www.fermsupdate.gendofree.com, en el blog www.alexanderferms.blogspot.com y en Twitter, @fermsupdate, en el canal de YouTube como Alexander Ferms Constituyente Andino y en Facebook fanpage como @fermsupdate. En Instagram me pueden encontrar como alexander.ferms. Bueno, también los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y también a que nos acompañen hasta el final de nuestro programa. Bueno, hoy tendremos la operación especial de Rusia en Ucrania. Y vamos a iniciar de una vez nuestro programa con la primera parte, los antecedentes de la operación especial rusa en Ucrania. Y bueno, comenzamos nuestro programa explicando el origen del conflicto que hoy tiene a Rusia en una situación militar que en otros contextos llaman guerra preventiva, frente al reto que le ha interpuesto la OTAN o la Organización del Tratado Atlántico Norte por medio de su inmediata expansión política y militar hacia Ucrania. En primer lugar, debo aclarar que no estoy de acuerdo en absoluto con ningún tipo de conflicto militar o guerra, porque esto simplemente es un fiel reflejo de que nuestra civilización todavía es demasiado primitiva para resolver sus diferencias y convivir en este espacio planetario de manera humanizada para poder avanzar como especie. Sin embargo, los procesos humanos se han caracterizado por los conflictos y por intentar avanzar, pero pasando por encima del otro, haciendo todo lo posible por crecer y al mismo tiempo ocupándose de que el otro no crezca, para evitar perder el poder en una carrera que no deja vencedores. Y esto no solo ocurre en los conflictos entre países, ocurre desde lo más cotidiano. Ahora bien, el conflicto entre Rusia y Ucrania no es nuevo. Es un asunto que se viene cocinando desde la caída del muro de Berlín en 1989 y que se comienza a materializar con la implosión de la Unión Soviética en 1991, cuando las grandes élites internacionales dieron la orden definitiva de acabar con la Unión Soviética para que se disolviera y se reconfigurara el mapa político internacional en favor de un solo actor hegemónico, Estados Unidos. Bueno, para entrar en contexto, cuando la Unión Soviética vence a Alemania, o a la Alemania nazi mejor, en la Segunda Guerra Mundial, con apoyo de Estados Unidos, ojo, con apoyo de Estados Unidos, lo que sigue son acuerdos, la repartición y la reconstrucción de Europa. Estados Unidos se queda con el occidente y la Unión Soviética con el oriente. La cuestión aquí
es que Estados Unidos no sufrió los estragos directos de la guerra en su territorio. Solo un par de bombardeos por parte de los kamikazes japoneses en Pearl Harbor y ya. De resto no tuvo un problema significativo en su propio territorio, mientras que la Unión Soviética sí le tocó sortear de frente la incursión de los nazis en su propio territorio y pusieron 30 millones de muertos. Óigase bien, 30 millones de muertos, de los cuales nunca se habla, ni en los salones de clase, ni en las películas de Hollywood, ni mucho menos en los tantos y tantos homenajes que se le hacen a los 6 millones de judíos, que comparados con los 30 millones que puso la Unión Soviética, bueno, pues son 5 veces menos. Pero a eso nos han acostumbrado. En resumen, todos son seres humanos. Los 30 millones de soviéticos que murieron, tanto como los 6 millones de judíos. Ahí no hay un humano que valga más que otro. Son seres humanos los que murieron ahí. Bueno, bien. Siguiendo con la repartición de Europa, se hace lo mismo con Alemania y su muro. Es la lógica de los vencedores para este caso, lo que se traduce en la conformación de dos bloques de alianzas. El Tratado de Atlántico Norte, OTAN, que lideró Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia, que lideró la Unión Soviética. Ambos con países aliados para salvaguardar su seguridad nacional y también para dejar claro los límites de cada uno, ¿cierto? Digamos que aquí se da una repartición del mundo con una frontera. Se parte el mundo en dos. El mundo manejado por Estados Unidos a través del Atlántico Norte y la Unión Soviética a través del Pacto de Varsovia. O sea, cada uno con sus países aliados y conformaron lo que es, en ese momento se llamó la Cortina de Hierro, los países de la Cortina de Hierro. Bueno, hasta ahí todo muy bien. Pero, ¿qué ocurre con estas alianzas? El tema con estas alianzas internacionales va más allá del tema de seguridad, porque se forma una especie de frontera invisible, lo que en su momento llamaron la Cortina de Hierro, como decíamos ahora, que separaba a la Unión Soviética de Europa y Estados Unidos. Es decir, se establecieron límites de influencia militar, social, política y económica, sin olvidar que la Unión Soviética o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era un país más europeo que asiático. Eso hay que dejarlo claro, porque, a ver, digamos que por temas más sociales y económicos que de otra cosa, su población ha estado siempre orientada hacia el lado europeo, o concentrada más bien hacia el lado europeo. Pero ese no es el asunto, ese no es el problema. Digamos porque algunos analistas van a recurrir a ese argumento sin ver el fondo. El tema es hasta dónde van los límites de cada potencia, hasta dónde puede ir cada uno sin molestar o incomodar al otro, hasta dónde puedo ir sin tensionar la cuerda, hasta dónde puedo tensionar la cuerda sin que se rompa o sin que se afloje. A eso ha jugado Estados Unidos desde la firma de la terminación de la Segunda Guerra Mundial y desde la creación de las alianzas internacionales para establecer esos límites con su inmediato contenedor antagónico que era en su momento la Unión Soviética. Muy bien, las cosas comienzan a cambiar luego de la caída del muro de Berlín en 1989. En este momento las élites internacionales ya tenían calculado que no necesitaban más a la Unión Soviética como un actor antagónico y que debían dejar despejado el camino para Estados Unidos, para una reconfiguración internacional. Entonces cuadraron bien ese tema para luego dar el golpe definitivo 2 años después con la disolución también
se disuelve el Pacto de Varsovia, disuelta la Unión Soviética, pues se disuelve el Pacto de Varsovia, y esto, por supuesto, por unas condiciones que los rusos pusieron para no ver afectada su seguridad nacional. ¿Y cuáles fueron esas condiciones? Pues la primera fue que los territorios que habían hecho parte de la Unión Soviética no fueran cooptados por la OTAN. Esa fue la primera condición. Y la segunda fue que la OTAN no siguiera su expansión hacia el lado ruso, es decir, hacia el este. Sin embargo, eso no se cumplió. Estados Unidos siguió con su presión hacia Europa desde 1991 por medio de la OTAN. Más bases militares y ubicaciones estratégicas, guerras inventadas al interior de Europa para lograr controlar de mejor forma este territorio, o sea, dividiendo y dividiendo, como ha sido costumbre de Estados Unidos, sin importar destruir países, economías, vidas y patrimonios. En fin, Estados Unidos ha estirado tanto la cuerda que ya no le importa si se rompe o no. Lo que le importa a Estados Unidos es salvar su hegemonía al costo que sea. Y para eso debe lograr el control de territorios estratégicos como Ucrania para apuntar de frente a Moscú y eventualmente tener una ventaja militar con respecto a su principal rival militar, valga la redundancia, en estos momentos o en la modernidad, que es Rusia. Digamos que la desesperación de Estados Unidos por no perder su hegemonía es tan grande que no tuvo más remedio que poner un presidente títere en Ucrania. Generan un proceso de desestabilidad en ese país, apoyando a grupos neonazis. Óigase bien, neonazis, grupos neonazis desde el año 2014, y eso que creo que es un poquito más antes. Y de esta forma favorecer un escenario político contra Rusia, arrinconando a los habitantes rusos de Ucrania y a su vez poner misiles apuntando directamente a Moscú. Ahora, más allá de la expansión, hay otro delicado tema que vamos a hablar enseguida, que es mucho más grave, no solo para Rusia, sino para el mundo entero. Vamos a una pausa y ya regresamos con la segunda parte, la operación especial rusa en Ucrania, en su programa Actualidad Política con Alexander Fernández. Actualidad Política con Alexander Fernández.